ya es poco a poco, hermanos. Gracias a Dios por este día que el Señor nos ha regalado, hermanos. Gracias por todas las bendiciones y gracias a Dios también porque me permite estar aquí con ustedes. Es una bendición poder compartir la palabra de nuestro Dios en lugares diferentes, en lugares donde sin duda Dios ha hecho algo, cosas grandes, hermanos. Sí, a veces podríamos ver, no, hermano, es que en la iglesia de fulano de tal es más, se ha hecho más, o ha pasado esto, o ha pasado aquello. Hermanos, nunca minimicemos la iglesia, el templo donde el Señor nos puso, porque si Dios hubiese querido que hubiésemos estado a nuestro lado, Dios nos hubiese mandado, hermanos. ¿Sí? Y si usted y yo estamos aquí es porque Dios quiere que usted, y bueno, en este caso ustedes, hagan la obra en este lugar. ¿Sí? Así que gracias a Dios. Pues hermanos, como lo decía su pastor, el hermano Miguel, yo soy de Poza Rica, Veracruz. ¿Alguien es de por allá? ¿No? Hermana, ¿de qué parte, hermano? La colonia Morelos. De la Morelos. Yo soy de la colonia Petromexa, a lo mejor la hermana lo ubique. No es muy lejos de aquí de Cerro, hermanos. Mi nombre es Osvaldo Díaz Montiel, tengo 25 años, hermanos, y por la gracia de Dios estamos ahí en kilómetro 22. Ya, si Dios permite, este domingo, bueno, pasado mañana, ya voy a hacer 6 meses, o sea, no tiene mucho tiempo que llegué ahí. Y esperemos en Dios que pueda estar más tiempo, pero si Dios dice otra cosa, también estaré muy contento haciendo la voluntad de Dios. Bueno, les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, por favor. En cuanto lo encuentren, me dicen un fuerte amén. Mateo, capítulo 1. Mateo 1. En el año 2010 estuve colaborando con el hermano Miguel ahí en el ejido de La Quiche. Una bendición. Ahí los dos aprendimos a manejar. No sabíamos, pero nos vimos obligados a aprender. Casi nos volteamos como 3 veces, pero gracias a Dios no pasó a mayores. Ya estamos así, hermanos, por los accidentes que tuvimos, pero fuera de eso no pasó a mayores, gracias a Dios. Y la iglesia todavía se quedó con su camioneta también. Eso fue también mucha bendición, hermanos. Fueron tiempos, hermanos, de mucha bendición, como lo han sido hasta ahora. Fueron tiempos de mucho aprendizaje. Fue la primera iglesia donde colaboré, la primera iglesia donde me tocó predicar y la primera iglesia donde me tocó colaborar después de graduar también, hermanos, ahí en el ejido de La Quiche, en la iglesia Solo Cristo Salva, hermanos. Entonces, fue de muchas bendiciones iglesia, y también, como lo comentaba el hermano, fue para forjar una amistad entre el hermano Miguel y su servidor, y así como han nacido muchas otras amistades, hermanos. Ok. Hermanos, ¿cuál es la diferencia entre la celebración o el recordatorio que nosotros hacemos, o cómo lo festejamos, a cómo lo festeja el mundo? ¿Cuál es la diferencia, hermanos? ¿Han notado alguna diferencia entre cómo lo festejamos o cómo lo debería de festejar el cristiano a cómo lo festeja el mundo de manera cotidiana? ¿Sí? A ver, hermano, adelante. Vino, cerveza, baile. Hasta que se desgastan las suelas, ¿verdad?, de los zapatos. Sí, ¿verdad? Se olvidan de la esencia, hermanos, de la esencia de por qué se conmemora este tiempo, de por qué se hace algarabía, de por qué debe de haber fiesta, de por qué debe haber contentamiento, alegría en cada uno de nosotros, en el mundo entero, hermanos. ¿Sí? Yo voy a ir preguntando algunas cosas, y si no veo que alguien levante la mano, vamos a ocupar la dedocracia, hermanos, y voy a señalar a algún hermano o hermana para que me ayude a contestar. Así que hay que tratar de estar lo más despierto que se pueda. Es cierto, hermanos,
Yo sé que no parece, pero apenas tiene un poco de tiempo que estoy acudiendo a un gimnasio ahí en Naranjos. Si les dijera que tiene muchos años, definitivamente no me creerían, pero apenas estoy como una semana ahí. Y me decían unas personas que están acudiendo al mismo lugar. Me preguntaban, oye, dice, ¿y tú a qué te dedicas? Digo, no, gracias a Dios soy pastor. Con razón, aquí nunca vas a faltar, me dijo. Me dijeron, ¿por qué? No, pues a los pastores les pagan re bien. No le saqué la cartera, hermanos, porque no traía absolutamente nada más que lo del pasaje, ¿verdad? Le digo, no es que nos paguen bien. El hombre tiende a menospreciar muchas veces la labor del pastor. Al que nos paga de una manera abundante y con muchas riquezas y de muchas bendiciones y de muchas maneras, es nuestro Dios. Y tomando ese tema empezamos a platicar de las fechas, de esta fecha, y me decían ellos, bueno, y si tú eres pastor, ¿cómo vas a celebrar? ¿A poco tú tomas? Pues tomo agua, les digo, pero así que digamos alcohol, ¿no? Y entonces, ¿cómo festejas? No, pues no necesito tomar para estar contento, para estar alegre o para pasar un buen tiempo. Es que no entiendo, me decían, y estaban insistentes, hermanos, no entiendo entonces cómo celebras. Digo, mira, mi celebración es el grandísimo hecho de recordar que Cristo un día nació. Esa es mi celebración. Y me decía, no sé, que no tomas, bailas, tampoco. Qué aburrido es ser cristiano, me dijo él. Entonces, hermanos, para el mundo puede ser aburrido ser cristiano, pero qué triste es no conocer de Cristo cuando Cristo venga. Qué triste es saber que Cristo un día nació y que la gente no está aprovechando ese gran nacimiento del Hijo de Dios. Es como si, ¿quién tiene coche, hermano? Alguien que levante la mano y que tenga coche. No importa si es último modelo, hermana. Veo el hermano por acá enfrente que también. Hermano, ¿por qué tiene su coche? Hasta la pregunta es necia, ¿verdad? Si uno tiene un coche es para poderse andar moviendo, para poderlo usar, hermanos. Saber que Cristo nació y no aceptar a Cristo en nuestro corazón es precisamente lo mismo, es tener algo o saber que hay algo ahí y no lo estamos usando como tal, no lo estamos tomando como tal. Y la gente así es. Debemos de recordar, hermanos, cómo nació el Señor Jesús. Me preguntan mucho, a partir del momento en que ellos saben que uno es pastor, empiezan a hacer muchas preguntas, bastantes preguntas. Y una de esas preguntas era, oye, ¿y tú crees en María? Le digo, ¿quién? María Mercedes, María la del barrio. Me dice, no, la Virgen María, me dice. Ah, sí, yo creo en la Virgen. Yo creo en María. Y se quedaron sorprendidos. Oye, pero ¿cómo vas a creer tú en María si? Dice, se supone que tú no crees en ella. No, yo sí creo en ella, le digo. No creo como ustedes creen, pero de que creo en ella, que un día existió y que un día Dios la usó para que trajese a su hijo, eso es lo que creo de ella. Que así fue. No, dice, entonces ¿no crees que es la madre de Dios? No creo eso. Lo que creo es que fue la madre de Jesús. Y aún así Jesús nunca le dijo mamá. Nunca se expresó de ella de ese modo. Entonces son muchas cosas, hermanos, que tienen que ver con estas fechas. Tanto María, tanto José, tanto los ángeles, tanto los tres reyes magos. Tanto los magos que venían de Oriente, ¿verdad? O sea, son muchas cosas, hermanos. Pero hoy quiero que veamos el motivo del nacimiento. ¿Por qué Cristo nació? ¿Quién me puede decir por qué Cristo nació, hermanos? Si alguien no me contesta, ocupamos la dedocracia. Nuestro hermano que está de
mi lado izquierdo, por favor. Nació para salvar al mundo. Para salvar al mundo, gracias hermano. ¿De qué, hermanos? Del pecado. Hermanos, si Cristo no hubiese nacido, usted y yo no estaríamos aquí. Antes, para que Cristo hubiese muerto en la cruz, ¿qué tuvo que haber pasado primero, hermano? Tuvo que haber nacido. Muchos dicen que qué triste vida fue la del Señor Jesús, porque nació para morir. ¿Por acaso usted y yo no nacemos para algún día conocer la muerte? Bueno, si es que Cristo no viene antes, ¿verdad? Si Cristo viene antes, pues nos vamos con Él. Y ahí dejamos las puertas abiertas y las llaves para que el que se quede, ¿verdad? Sí, no, lo bueno es que todos nos vayamos. Ese es el ideal, que todos nos vayamos cuando Cristo venga. Tres cosas, hermanos, del nacimiento de Jesús. Fíjense lo que dice la Escritura ahí en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 18, hermanos. Vamos a leer del 18 al 25. Vamos a usar también Mateo capítulo 2 y algunas otras referencias. Vamos a leerlo de manera alternada. Mateo 1, 18 al 25 dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer juntos, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Alguien recuerda o alguien sabe cuál es el significado de Jesús? ¿O cuál es el significado, hermanos, del nombre Jesús? Salvador. Fíjense lo que dice el versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre ¿cómo? ¿Cómo, hermanos? ¿Y por qué no se llamó Jesús? ¿Por qué no se llamó Emmanuel? Hay algunos que creen que Jesús se llamó Jesús Emmanuel, pero que nada más le decían Jesús, pero que tenía dos nombres. En alguna ocasión, escuchando la predicación de un hermano, él decía que no importa, en la situación de Cristo, no importa cómo era su aspecto físico, lo importante era lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es lo que verdaderamente vale la pena saber. ¿O ustedes creen que si Cristo hubiese querido que usted y yo supiéramos cómo era Él físicamente, no lo hubiera externado aquí en las Escrituras? ¿Cómo? Porque hay personajes en la Escritura que hacen alguna descripción de este personaje, ¿o me equivoco? Por ejemplo, ¿cómo describen a David? De hermoso parecer, ¿verdad? Y además era ¿qué? Como su servidor. Era rubio. ¿Y a Saúl cómo lo describen? Chaparrito. No, ¿verdad? ¿Cómo dice la Escritura que era Saúl? ¿Cómo? No le dé miedo, hermano, contestar, porque si se equivoca y alguien se ríe, qué triste para el que se ríe, porque no tuvo el valor para contestar, solo para reírse. Así que ahí va la pregunta otra vez. ¿Cómo era Saúl? ¿Cómo lo describe la Escritura a Saúl? ¿O ocupamos la democracia? Vamos a ocupar la democracia.
¿Cómo describen a Esther? ¿Cómo? Hermosa. ¿No creen que si Cristo hubiese querido que usted y yo supiéramos cómo era Él, nos hubiese dicho en la Escritura, y Jesús era alto, era chaparrito, de baja estatura, pelo largo, pelo corto, pelo castaño, pelo negro, pelo rubio? La Escritura nos hubiese dicho cómo era, ¿sí o no? Sin embargo, Cristo quiere que sepamos lo esencial. Dios quiere que sepamos, hermanos, por qué nació. Una de las primeras cosas de por qué Cristo nació es para que se cumpliese la profecía. Si no, regresé. Veamos otra vez 23. He aquí una virgen que concebirá. 22, perdón. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por quién. Por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo. Ok, fíjense lo que dice el versículo 5 del capítulo 2. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito. ¿Por qué? ¿Por quién? Por el profeta. Cristo nació, hermanos, para que recordásemos y afirmásemos una vez más que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que ¿qué? Se arrepienta, para que se cumpliese la profecía. Si no, fíjense lo que dice mi lado izquierdo, ayúdenme a buscar Isaías 17:14. Isaías 17:14, mi lado izquierdo, y mi lado derecho, Miqueas 5:2. No 5:2, Miqueas capítulo 5, versículo número 2. Mi lado izquierdo, Isaías 7:14, y mi lado derecho, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Mi lado izquierdo voy a leer el versículo 22 y 23. Y terminando, ustedes me ayudan a leer la cita que les indiqué. Dice así: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué dice, hermanos? A ver, hermanos, disculpen que los interrumpa. Todos juntos, por favor, y lo más fuerte que se pueda. Adelante, hermanos. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Se cumplió la profecía, hermanos? ¿Se cumplió o no se cumplió? Fíjense, ahora voy a leer el versículo 5 y versículo 6 del capítulo 2. Y en cuanto termine, me ayudan a leer Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice así: ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Adelante, hermanos. Hermanos, Cristo nació para que la profecía se cumpliese. ¿Sí? Y yo quiero que reflexionemos un momento en esto. Cuando Dios dice que si usted y yo buscamos primero las cosas de arriba, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, Dios no está mintiendo. Dios está diciendo, está dándonos una promesa. Usted y yo podremos fallar no una, ni dos, ni tres, muchas veces, pero Dios no nos va a fallar. Y si Dios dijo que iban a ser un Salvador por medio de una virgen, así fue, hermano. Y si Dios le está diciendo a usted que Dios estará con nosotros todos, que Cristo estará con nosotros todos los días de nuestra vida, ¿hasta cuándo? Es porque así va a ser. Cuando dice la Escritura, Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada. ¿Y qué es nada, hermanos? Nada. No me va a faltar nada. Pero usted y yo tenemos que buscar a Dios.
Dicen por ahí, a Dios orando y con el mazo dando. Usted y yo tenemos que orar a Dios, hermano, pero tenemos que hacer nuestra parte. ¿Sí? ¿O me equivoco? Dios cumplió su promesa. Y si usted le pide al Señor con fe, Dios va a contestar. Pero usted tiene que hacer su parte. Si usted no tiene trabajo y sale a buscar trabajo a las 2, 3 de la tarde, hermano, con todo respeto, ¿sabe qué? Mejor quédese en su casa, duérmase y temprano se levanta a orar y después a buscar trabajo. Si yo quiero adelgazar, me voy a tomar 2 litros de coca todos los días, 1 kilo de tortillas y cuando salga del gimnasio unos tacos al pastor, una hamburguesa. Tengo que disciplinarme, hermano. Lo que Dios dice, Dios lo cumple. Y yo creo que cada uno de ustedes lo ha experimentado en carne propia. Pero no se quede ahí. Busquemos más para seguir gozando de las bendiciones de Dios. Cristo nació para que se cumpliese la profecía. ¿Ok? Cristo nació, hermanos, versículo 21 versículo 21 del capítulo 1 de Mateo, dice así. Ayúdenme a leerlo. 21 de Mateo dice así: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus ¿qué? De sus pecados, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si a usted le ha tocado evangelizar o ha evangelizado a alguien, posiblemente le ha tocado gente que cree que por medio de sus obras va a alcanzar el cielo, ¿verdad? Hay gente así que piensa que no, es que yo me porto muy bien y yo nunca he matado, nunca he robado y esto y esto y esto, y yo me voy a ir al cielo. Y usted y yo sabemos que por obras no nos podemos ganar al cielo, hermano. Que solamente por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Sí. Ok. El Señor nació porque vio la necesidad, hermanos. Vio la necesidad de que su pueblo, de que el mundo entero estaba consumido, estaba perdido ¿en qué? En sus pecados. El problema, hermano, no radica en ver la necesidad. Y voy a lo siguiente. Por ejemplo, si usted ve que en su templo, en la casa de Dios donde usted se congrega, hace falta algo, y va al pastor o a un diácono y le dice: oiga, hermano, es que fíjese que yo vi que en el templo hace falta esto. Supongamos le hace falta una limpiada de los ventiladores. ¿Sabe qué es lo que me decía mi pastor cuando yo le decía: oiga, hermano, es que veo que hace falta una clase para este tipo de niños o para esta edad de niños? ¿Sabe qué me decía? ¿Y qué estás esperando? ¿Qué estoy esperando para qué, hermano? Y me aclaraba lo siguiente: Osvaldo, si tú lo estás viendo, es porque Dios te lo está poniendo a ti para que lo hagas tú. Y no esperes a que alguien lo haga que no lo ha visto. Hermanos, si usted ve la necesidad y no hace nada, es como si no hubiese visto nada. Tenemos que poner en práctica, tenemos que tomar la necesidad de nuestras manos y hacer algo. ¿Sí? Y fíjense por qué lo digo. Miren lo que dice la escritura allá en Juan capítulo 10, versículo 14 al 18. Juan 10, 14 al 18. Si lo tenemos, decimos un fuerte amén. Juan 10, 14 al 18. De manera alternada, hermanos. Juan 10, 14 al 18, de manera alternada, dice así: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas
las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, y a aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Juntos nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermanos, fíjense lo que dice el versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dios vio la necesidad y de Él nació, hermanos, poner su vida para la salvación de usted y para mi salvación. Si usted ve la necesidad en su casa espiritual, en el templo donde usted conoció de Cristo o en el templo donde usted se congrega, ve la necesidad y hace lo siguiente: las iglesias así no crecen, hermanos. La Biblia nos dice que Dios es el que da el crecimiento, ¿verdad? La Escritura no lo dice. Pero ¿saben a quién va a dar el crecimiento? A las iglesias que trabajan. Si una iglesia no trabaja, no esperemos que Dios dé crecimiento. Usted y yo necesitamos trabajar. Según un estudio del hermano Enoch Gutiérrez, yo sé que lo conocen la gran mayoría o he escuchado la gran mayoría de él, que del 100% de las iglesias, de una iglesia, solamente el 5% trabaja y el otro 95%, disculpen la expresión, las bancas tienen la forma de ese hermano, porque es lo único que hacen: llegar, sentarse, escuchar, levantarse e irse. Dios vio la necesidad, hermanos, y la tomó en sus manos. Y la tomó en sus manos porque sabía que nadie más podía hacer semejante obra, solamente Él. El problema, hermanos, es que para que usted y yo tomemos la necesidad en nuestras manos, tenemos que despojarnos de algunas cosas. Si usted ve a alguien en la calle pidiendo dinero y usted es de los que piensa, no le voy a ayudar, si tiene pies, tiene piernas, tiene manos, ¿por qué le voy a ayudar? ¿Recuerdan lo que dice la Escritura allá en Mateo? ¿Me viste sediento y qué? ¿Me diste de beber? ¿Me viste con hambre y qué? Sí. Hermanos, si usted y yo vemos la necesidad y no hacemos nada, es un problema. Pero si usted y yo vemos la necesidad y no estamos dispuestos a despojarnos de algo para cumplir con la necesidad, es otro problema. Porque para cubrir las necesidades de su templo, usted tiene que tomar tiempo para venir a la casa de Dios. Fíjese lo que dice la Escritura allá en Filipenses capítulo 2, del 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8. Quien lo encuentre me dice un fuerte amén y me ayuda a leerlo. Puesto de pie. Filipenses 2, del 5 al 8. Adelante, hermanos. Gracias, hermanos. Versículos, pueden tomar su lugar. El versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo,
Y cuando hay necesidad en la iglesia, usted y yo saben qué es lo que decimos. Si tengo tiempo, voy, hermano. Es que luego no tengo tiempo. Imagínense, Señor, ayúdame en esto, por favor, ayúdame a encontrar trabajo, ayúdame a tener salud. Y que Dios nos contestara: si tengo tiempo, te ayudo. Si no, ni modo. ¿Qué sería de nosotros, hermanos? Si así confiando en que Dios nos escucha, nos desesperamos. Ahora, si Dios nos contestara de ese modo, para cubrir la necesidad como Dios lo hizo en medio de su nacimiento, hermanos, tuvo que despojarse de lo suyo para venir una deuda que Él no tenía, para cubrir una deuda ajena. ¿Quién ha cubierto una deuda ajena, hermano? Es más, ¿quién ha servido de aval a alguien? Qué feo es servir de aval a alguien, ¿verdad, hermanos? Dios todos los días nos dice que nos ama, y usted y yo, con nuestras actitudes y con nuestras palabras, con lo que sentimos, con lo que pensamos, le estamos diciendo a Dios: yo no te amo. Y si usted me dice: hermano, yo sí amo a Dios. Si usted ama a Dios en verdad, hermano, si usted en verdad ama a Dios, hará la voluntad de Dios de una manera agradable, de una manera con gozo, con alegría. Somos vacíos cuando damos algo o cuando hacemos algo para la obra de Dios. Lo único que estamos haciendo es regresar parte de lo que Dios ya nos ha dado. Fíjense lo que dice Tito capítulo 2, versículo 11, mi lado izquierdo, ayúdenme a leerlo, por favor. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Mi lado derecho, Tito 3, 4 al 7, hermanos, ayúdenme a leerlo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanos, cuando llega Semana Santa, las predicaciones es acerca de las 7 palabras, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, todo lo que conlleva a ese momento tan grande, hermanos. Pero como lo decía al principio, para que Cristo hubiese muerto, resucitado y ascendido a las nubes, tuvo que haber nacido. Y aún antes de su nacimiento hubo cosas que vivió el Señor mismo para nacer. Una de ellas, despojarse de su trono, despojarse de su comodidad para tomar en sus manos la necesidad. Y no lo hizo como quien lo tenía que hacer, porque Él no estaba obligado a hacerlo. Lo hizo como quien quería hacerlo. Y eso es amor, hermanos. Cuando usted hace la obra de Dios porque la tiene que hacer, pues está bien. Pero mejor sería que hiciera la obra de Dios porque la quiere hacer. El detalle es que si a veces nos esperamos de que usted quiera hacer la obra de Dios, pues nunca va a llegar ese momento. Dice la Escritura que cuando se manifestó la voluntad de Dios, cuando se manifestó la gracia de Dios para con los hombres, eso fue no solo cuando Cristo murió, hermanos, fue desde el momento en que Cristo tomó la necesidad en sus manos y tuvo ese corazón lleno de amor para nacer, sabiendo cuál iba a ser su final tan doloroso
y tan trágico. Y con esto termino, hermano. Usted y yo sabemos que algún día vamos a morir, si es que Cristo no viene antes. Si Cristo viene antes de nuestra muerte y usted de verdad es cristiano, nos vemos allá arriba. Si Cristo viene antes y usted no es cristiano, ahí le pregunta al hermano Miguel dónde dejó las llaves. Pero hermano, Cristo, el amor de Cristo sobrepasa todo entendimiento. Sí. Usted y yo, cuando Cristo nació, Él ya sabía cómo iba a morir. ¿A usted le gustaría saber cómo va a morir? ¿Cómo? ¿Y cuándo? ¿Y dónde va a morir? ¿A poco sí le gustaría saber? A mí en lo personal no. Y menos si todavía no me caso, ¿verdad? A mí en lo personal no me gustaría saber ni dónde, ni cuándo, ni cómo voy a morir. Porque no viviría en paz. Estaría contando los días. Estaría tratándome de alejar de ese lugar a donde voy a morir. Pero la muerte va a llegar. Cristo nació sabiendo dónde, cuándo y cómo iba a morir. Pero por una grande razón. Por usted y por mí. Según Isaías capítulo 53 dice la Escritura que usted y yo somos el fruto de su aflicción. Y que el mundo entero sepa que el nacimiento de Cristo valió la pena. Si usted tiene problemas en su casa, que los vecinos no se enteren, hermanos. Si usted tiene problemas en su iglesia, en su congregación, platíquelo con Dios y después con el hermano que tiene ese problema. Los demás no tienen por qué enterarse. Hay muchas cosas de qué hablar, hermanos. Pero hoy hay que gozarnos, porque Cristo un día nació. Y si Cristo no hubiese nacido, no hubiese un Salvador. Y si no hubiese un Salvador, el destino de usted y mi destino sería el infierno, el lago de fuego. Así que, gracias a Dios. Vamos a orar.